entramos en una parte que empieza a complicarse muchísimo, porque ya no estamos hablando de algo que sea fácil de entender. Entonces vamos a ello en cuanto a lo que es la tensión corriente eléctrica, especialmente la tensión eléctrica, lo que llamamos voltios o diferencia potencial. Cuando tenéis una pila de 1,5 voltios, una recargable de 1,2, una batería de coche que de 12 voltios o cualquier otro aparato que trabaje con pilas, veréis que os dicen X tensión, X voltios. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso de los voltios? Entonces, bueno, voy a intentar explicarlo de la mejor manera que se me ha ocurrido para que podamos entenderlo. Así que nada, vamos a ello. Como ya hemos visto, los electrones, que son los que producen en su movimiento la energía que conocemos como electricidad, circulan a gran velocidad en un circuito cuando éste está cerrado, produciendo otro tipo de energía como la luz, el calor, el movimiento, o lo que muchos de vosotros veis en una pantalla del ordenador, del móvil o de la consola de juegos. La realidad es que, de no producirse ese movimiento de electrones, nada de esto sería posible, y lo que intentaré explicaros hoy es, precisamente, qué produce ese movimiento. Tenemos que entender que el átomo, tal como hemos estudiado en la unidad 1, posee electrones, que son partículas subatómicas que forman parte de su estructura y que, tal como vimos, hay ciertos elementos que permiten su desplazamiento entre átomos, cosa fundamental para que se pueda producir la corriente eléctrica, siendo esta la que hace que funcionen las cosas. Tenemos que remontarnos al año 1800, cuando un científico italiano, Alessandro Volta, presentó ante la Royal Society londinense un descubrimiento que revolucionaría nuestro mundo tal y como lo conocemos hoy: las pilas. Piensa en qué aparato de hoy en día no utiliza pilas o baterías, pues este invento es de este señor, y aunque ha evolucionado muchísimo, esto sigue siendo la unidad primaria de energía que se sigue utilizando a gran escala para todo. Básicamente, para que lo entendáis, de forma sencilla, mediante una reacción química, separamos y amontonamos los electrones de uno de los metales que forman la pila en un lado. En el otro lado dejamos los átomos del otro metal con los huecos vacíos de los electrones que le hemos quitado. De esta forma, en el momento en que tengan lugar camino por donde circular, saldrán corriendo a ocupar su lugar del hueco de donde fueron sacados. El asunto es que mientras dure la reacción química, siempre que entra el electrón en su hueco, lo vuelven a sacar para que siga corriendo por el circuito. Entonces, ¿siempre son los mismos electrones y siempre están corriendo? A la primera cuestión te puedo decir que sí, los electrones no se gastan y siempre son los que están en los metales de la pila. A la segunda cuestión te puedo decir que no. Desgraciadamente, a medida que pasa el tiempo, la reacción química que produce la corriente de electrones va destruyendo los dos metales hasta que la relación ya no se puede seguir produciendo. Por eso veréis que las pilas hay que ponerlas nuevas porque se agotan y con el tiempo se oxidan y se estropean. La gran revolución se produjo cuando se consiguió que, una vez agotada la reacción que produce el desplazamiento de electrones, los metales que forman la pila
no sufra una transformación irreversible, pudiéndose recargar nuevamente la energía consumida, haciendo circular electrones en sentido contrario por el interior de la pila. A estas unidades que admiten ser recargadas se les llaman baterías o acumuladores. Desgraciadamente, este ciclo de descarga y recarga de energía no es infinito y llega el momento en el que los componentes que forman el acumulador se degeneran de tal manera que ya no es posible la recarga y dejan de funcionar de forma definitiva. La unidad que se utiliza para medir este desequilibrio entre huecos y electrones es el voltio, y la cantidad de electrones que circulan por un circuito cerrado es la corriente eléctrica y se mide en amperios. ¿Quiénes de vosotros no conocen lo que es una pila o la batería del móvil? Pero no solo se produce energía eléctrica con pilas o baterías. Hay muchas otras formas de producir energía eléctrica, aunque básicamente con el movimiento, el calor y la luz, junto con otras reacciones químicas como las pilas o baterías, son la forma de producir energía eléctrica. Pero esta cantidad que medimos como voltios pueden variar entre cantidades muy pequeñas, como una millonésima de voltio, hasta cantidades enormes como 10 millones de voltios. Y de igual manera ocurre en los amperios. ¿Qué significa esto? Pues no es fácil de entender, porque podemos tener mucha cantidad de electrones circulando por un circuito encendiendo un montón de bombillas con muy pocos voltios, y también podemos tener la misma cantidad de bombillas encendidas con muy poca cantidad de electrones circulando por el circuito, pero con muchos voltios. Veamos este ejemplo. Esta pila es la que nos genera la electricidad para poder encender las bombillas, y la máxima diferencia de potencial que esta pila puede producir es de 1,5 voltios velocidad, y la mayor cantidad de electrones que produce en la reacción química de la pila es de 0,5 amperios corriente. Esta bombilla brilla lo máximo posible cuando la diferencia de potencial velocidad es de como máximo 1,5 voltios. Si nos pasamos, calentamos demasiado el alambre, que se calienta dentro y se fundiría. La cantidad de electrones que circula por el alambre a 1,5 voltios es de 0,5 amperios como máximo. Según lo explicado, podemos tener este primer circuito. Fuente de energía. Todas las pilas unidas juntas con sus polos positivos y sus polos negativos. Esto no hace que los voltios aumenten, porque todos corren a la vez, pero sí se suman las cantidades de electrones que produce cada pila corriente, porque se juntan todos por un mismo cable. Receptor de esta energía para transformarla en luz. Todas las bombillas están juntas y por lo tanto no podemos pasarnos de la velocidad de los electrones, voltios, porque se pueden fundir los alambres de las bombillas, pero necesitamos toda la corriente de las pilas, porque si nos falta, las bombillas no darán la luz máxima. Todas las pilas juntas, 1,5 voltios, tensión eléctrica. Todas las bombillas juntas, 0,5 amperios por 6 bombillas, igual a 3 amperios, corriente eléctrica. Y ahora podemos tener este otro circuito. Fuente de energía.
Todas las pilas están en fila, una detrás de otra, de forma que sumamos todas las velocidades, voltios. Esto hace que los voltios aumenten, porque todos corren con el empujón de la diferencia de potencial de la pila anterior. Pero la cantidad de electrones que producen cada pila corriente es la misma, porque solo aumenta su velocidad de salto entre los átomos, pero no la cantidad. Receptor de esta energía para transformarla en luz. Todas las bombillas están en fila y por lo tanto no podemos hacer que se enciendan si la velocidad de los electrones, voltios, no es lo suficiente como para cruzar todas las bombillas. Pero la cantidad de electrones necesarios serán necesarios toda la corriente de las pilas, porque si nos faltan, las bombillas no darán la luz máxima. Todas las pilas en fila, 1,5 por 6 igual 9 voltios, tensión eléctrica. Todas las bombillas en fila, 0,5 amperios, corriente eléctrica. Para poder comprender esto, es necesario explicar con detalle la unidad didáctica 2. Vimos que el chichón que le sale en la cabeza es más grande si el ladrillo cae desde más alto. Es decir, aquí se da la circunstancia de que por la fuerza de la gravedad el ladrillo va más rápido si cae desde más alto. Por lo tanto, podemos deducir que no es solo el tamaño del ladrillo lo que hace que el chichón sea más grande, sino que en este ejemplo es la velocidad a la que cae lo que produce más chichón en la cabeza. Es lógico pensar que si dejamos caer este ladrillo en lugar de uno más pequeño, el chichón será mucho más grande. Y os pregunto, para que el chichón fuese igual de grande, ¿lo dejaríamos caer desde más altura o desde menos? Solo tenemos que ver las cifras. Si el ladrillo lanzado desde la estantería C hace más chichón, conseguiremos el mismo chichón si lanzamos el ladrillo grande desde la estantería A, puesto que, al ser más grande, aunque vaya más despacio por la diferencia de altura, cuando se estrelle con la cabeza, como pesa más, hará un chichón mayor. ¿Estamos de acuerdo? El tamaño del ladrillo representa la cantidad de electrones disponibles que pueden circular por el circuito, y tal como vimos en la unidad didáctica 1, cuanto más cantidad de electrones pasan por el alambre de la bombilla, más luz y calor se producirá. También vimos que si no pasaban los suficientes electrones, no conseguíamos que la bombilla diese luz, porque el alambre tiene que calentarse muchísimo para producirla, y sería lo mismo que el tamaño del chichón si el ladrillo cae en la cabeza desde poca altura. La física demuestra que, tal como hemos visto anteriormente, pueden haber pocos electrones y muchos voltios, y también muchos electrones y pocos voltios, consiguiendo el mismo resultado. Podemos llegar a la conclusión de que la energía disponible en el generador dependa no solo de la cantidad de electrones disponibles, sino también de la velocidad a la que puedan circular cuando cerramos el circuito. Por definición, la tensión eléctrica es llamada diferencia de potencial, especialmente cuando hablamos de baterías, pilas o acumuladores, pero es definida como fuerza electromotriz si se trata de la transformación de esta diferencia de potencial en movimiento, como en el caso de los motores eléctricos. Este tipo de generador, a mi juicio, es el más adecuado para poder entender mucho mejor este concepto de física. Veamos este generador. Veamos primero algo que todos conocemos. De forma invisible, a consecuencia del tipo de elemento químico y la estructura ordenada de los átomos, los imanes poseen cualidades
magnéticas de manera permanente o adquiridas de forma artificial, teniendo propiedades que influyen en otros materiales metálicos, conductores y ferromagnéticos. Imanes. Los imanes tienen una estructura organizada internamente en sus átomos de forma que hay un desequilibrio constante a nivel electrónico que mantiene un campo de fuerza estático separado por una franja neutral, y que a medida que nos separamos de esta franja se produce un campo electromagnético con líneas invisibles que buscan el equilibrio atómico. En el caso de este imán o de cualquier otro, las líneas representan un circuito cerrado de fuerza entre polos norte y sur, y que cualquier cosa con características ferromagnéticas se verá afectado por este campo. En el caso de interponer un material ferromagnético por el interior de este, circularán las líneas de fuerza, produciendo una fuerza mecánica que atraerá el material en sus polos norte y sur. Esta fuerza magnética que se transforma en mecánica es la causante de que existan los motores eléctricos, imprescindibles hoy en día. Veamos qué ocurre en un hilo conductor cuando es atravesado por un campo magnético. Como vimos en la unidad 1, el viento hace que los paracaidistas se desplacen todos en la misma dirección, y en este ejemplo podemos decir que este viento son las líneas de fuerza, y la cantidad de viento que hace determina la velocidad con la que los paracaidistas vuelan, es decir, la cantidad de líneas de fuerza que cortan el alambre de cobre. Veamos con detalle por qué se desplazan los electrones en un hilo conductor cuando es atravesado por un campo magnético. Líneas de fuerza magnética. Si cruzamos una línea de fuerza a través de un hilo conductor, aportamos una energía extra, haciendo que los electrones salgan de sus órbitas para alojarse en el átomo de al lado, y como tienen que mantener su equilibrio natural, los electrones de los átomos que reciben al intruso se ven obligados a desplazarse al de al lado, y así sucesivamente en todo el hilo conductor. Esto se produce hacia una dirección que está determinada por la dirección de las líneas de fuerza del imán. A medida que aumenta el número de líneas de fuerza del campo que atraviesan el hilo conductor, mayor será la velocidad que pueden adquirir los electrones, y por lo tanto mayor será la diferencia de potencial. De no cerrarse un camino por donde puedan circular los electrones, estos no se desplazarán por el conductor aunque las líneas de fuerza estén cruzando el hilo, pero sí existirá esta fuerza electromotriz disponible. En física, este fenómeno estudiado por diferentes e ilustres físicos y matemáticos se le da el nombre de electrodinámica cuántica. Este desplazamiento es proporcional a la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan el hilo conductor, lo que da como resultado un aumento de la diferencia de potencial, que es lo que llamamos tensión eléctrica. La tensión eléctrica es lo que provoca la circulación de los electrones, que es la corriente eléctrica. Es muy peligrosa y se te puede poner esta cara.